la computadora. Ahí está, la computadora parece que sí. Bueno, entonces buenas noches hermanos, bienvenidos a esta clase, soltería con libertad. Y te decía, la imagen pues muestra, ¿no? Dios quiere que seamos libres. Y en la etapa de la soltería necesitamos ser libres en todas las etapas. Dice la escritura, hermanos, en el libro de Gálatas, Gálatas capítulo 5, y voy a correr la pantalla, dice la libertad cristiana. Dice, Cristo nos dio libertad para que seamos libres. Por lo tanto, manténganse ustedes firmes en esa libertad y no se sometan otra vez al yugo de la esclavitud. Mira lo que dice la escritura, hermanos. Hemos sido hechos libres el día que fuimos bautizados. Ahorita Cristina nos decía que hace 30 años que se convirtió. Yo también me convertí en el 93. Alguna vez por ahí, tal vez por ahí alguna vez nos encontramos en alguna parte. Pero bueno, y hermanos, todos nosotros venimos de una vida donde éramos esclavos del pecado. Antes de ser cristianos, éramos esclavos del pecado. Gracias a Dios, hoy tenemos una nueva oportunidad. Y tenemos que preguntarnos, ¿qué cosas pueden esclavizarme hoy otra vez? Es una pregunta importante que debemos tenerla claro. Pablo les dice a los hermanos, a los Gálatas, dice, manténganse ustedes firmes. ¿Por qué? Porque sin duda hay un reto para cada uno de nosotros en el cual debemos mantenernos firmes, firmes en esa libertad. Vamos a ser atacados por diferentes formas de pensar. En este caso, había ideas que estaban llegando a los Gálatas y eran ideas judaizantes, porque los judíos querían que los hermanos se circuncidaran, los no judíos. Entonces, había una forma de pensar, había ideas que los judíos estaban enfrentando en ese momento. Entonces, siempre, hermanos, va a haber retos, ideas de personas que no conocen la escritura o aún que la conocen y tal vez queriendo manipular, van a querer entrar y llegar a nuestras vidas. Específicamente hablando de hermanos solteros, hermanos, yo he tenido la fortuna de conocer hombres, mujeres increíbles, solteros y solteras, hermanos que en su momento han tenido ahora sí que grandes, ¿cómo llamarlo? Han sido grandes proyectos de fe, grandes proyectos de lo que un hombre cristiano, una mujer cristiana puede llegar a ser. Hermanos con un gran potencial, talentosos, atractivos, llenos de dones, pero que terminaron lejos de Dios en sus corazones. Terminaron mal, a lo mejor se casaron o no, a lo mejor se casaron dentro de la iglesia o algunos fuera de la iglesia, se fueron de la iglesia y casaron, pero lamentablemente lejos en sus corazones. Y te estoy hablando que si terminaron lejos en sus corazones es porque incluso sus matrimonios terminaron mal. O pueden estar incluso casados, pero con matrimonios, digamos, en situaciones complicadas. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? Porque debemos entender algo. El mundo va a querer jalarte hacia afuera. Dios nos ha dado libertad y ya va a haber ideas que van a querer jalarte, ahora sí que hacia afuera, ¿no? Entonces tú y yo necesitamos, independientemente del tiempo que tengamos en la iglesia, pero hablando de la soltería, necesitas empujarte hacia adentro, jalar tu propio corazón hacia adentro. Y específicamente, hermanos, hablando de la sociedad que nos rodea, del mundo, de las ideas, va a haber una forma nos va a querer indicar llevar la soltería y llevar nuestras relaciones de una manera equivocada. Yo pregunto,
¿Qué piensa un soltero que no tiene a Dios? ¿Cuál es la forma como un soltero que no tiene a Dios lleva su vida? ¿Alguien tiene alguna opinión? A ver, abran su micrófono. ¿Alguien que quiera dar un comentario? Adelante, Luis. Este, Cuando está uno en el mundo, lo que piensa es solamente en el pecado, en estar con la persona, pues no en la pureza, ¿no? O sea, no ve uno la pureza ahí cuando tiene un noviazgo uno. Es lo que piensa más uno en el Exacto. pecado. Hay una forma de llevar la soltería. Adelante, McKay. Sí, usualmente el centro de atención es uno mismo. Quiero triunfar yo, quiero hacer las cosas yo, o sea, todo es el enfoque uno solo. Exacto. Muy bien. Fíjate, ¿qué nos dice Dios, hermanos, para llevar nuestra soltería y construir nuestras relaciones? Vamos más adelante, dice el versículo 13. Dice, el amor, resumen de la ley. Dice, ustedes, hermanos, han sido llamados a la libertad. Primero, hermanos, dice la Escritura que hemos sido llamados a ser libres. El Espíritu Santo nos da la libertad que necesitamos en nuestras vidas. Y debemos tener cuidado con algo, pues, porque dice la Escritura, pero no usen, somos libres, pero dice, pero no usen esta libertad, ¿para qué? Para dar rienda suelta a sus instintos. Tú sabes que ha habido un gran cambio, o digamos una forma diferente de llevar el cristianismo en nuestra congregación, donde podemos decir, no, yo soy libre, nadie me va a decir lo que piensa, ¿cómo decirlo? Nadie me va a decir lo que yo debo hacer, ¿no? El tema es que muchas veces esa libertad, cuando está basada en el orgullo o cuando está basada en estas ideas del mundo, dice la escritura, tengan cuidado que esa libertad, tú eres libre, pero no debe ser para dar rienda suelta a nuestros instintos. Hermanos, nuestra naturaleza, tu naturaleza, mi naturaleza, nos va a llevar hacia hacer lo que es incorrecto, hacia lo que nuestra mente, nuestro cuerpo quiere. El Espíritu Santo nos va a llevar, como dijimos ahorita, hacia el dominio propio. Y ese, hermanos, es el primer reto que tenemos en nuestras relaciones de amistad. Yo recuerdo que yo me convertí a los 19 años y recuerdo que yo venía, como todos, ¿va? Viniendo de una forma de vivir lejos de Dios. Y recuerdo que cuando llegué a la iglesia, hermanos, yo no creía en relaciones entre hombres y mujeres donde no hubiera una, ¿cómo llamarlo? Una intención sexual. Yo no creía en ese tipo de relaciones porque aunque yo quería amistades así, yo no creía que hubiera relaciones en la iglesia o en un lugar donde yo no estuviera pensando a la hora de relacionarme con alguien en un segundo paso o en obtener algo más de ella, obviamente, ¿verdad? Entonces, el tema es ese, hermanos. Gracias a Dios en la iglesia, yo la recibí y las he recibido. Siendo soltero, obviamente, viví un proceso, ¿no? Antes de casarme, ¿no? Dice la escritura, hermanos, más bien, versículo 14. Ah, bueno, aquí te iba a compartir una frase, una palabra, mejor dicho. Porque dice la escritura, dice que el amor, voy a leer la escritura previa, aquí la tengo, han sido llamados a la libertad. Dice, el amor resumen de la ley. Cuando pensamos en la Biblia, hermanos, la escritura nos dice que es el amor. Si alguien entiende la escritura o dice entender la escritura, necesita ser alguien que practique el amor, sea alguien que ama, ¿no? Entonces ahora sí, vamos a la siguiente parte y aquí te quiero compartir, te voy a volver ahora sí que a la parte donde te quiero mostrar. Dice el versículo 14, porque toda la ley se resume en este solo mandato. Ama a tu prójimo como a ti mismo.
Fíjate lo que dice, tengan cuidado, porque si ustedes se muerden y se comen unos a otros, llegarán a destruirse entre ustedes mismos. Hermanos, tú y yo necesitamos recordar que hemos llegado a la iglesia para servirnos unos a otros y para amarnos los unos a los otros. Algo muy especial es tener amigos que están enfocados en servir a otros. Aquí te quiero mostrar una fotografía. Cuando nosotros, mi esposa y yo nos conocimos en el 2000, en 99, diciembre del 99, pues siendo solteros, pues pasamos 4 años antes de casarnos. Vivimos un noviazgo más o menos como de 1 año y medio, ¿no? 3 años anduvimos haciendo los loquillos, cada uno por su lado, o yo, mejor dicho. El tema es, hermanos, que construir una soltería, una relación de soltería, debe estar basado en en tener relaciones de amistad, donde estamos enfocados en servir. Decíamos ahorita, la diferencia entre una persona que viene de afuera o que no conoce la Biblia, decía Mackay ahorita, es que está ensimismado en buscar lo que él quiere, ¿no? Y hablamos de todo tipo de deseos, hablamos de deseos materiales, hablamos del instinto, de los temas de la atracción sexual, hablamos del yo. En la iglesia tenemos la bendición de poder decir, yo quiero amigos con los cuales yo voy a trabajar para servir a Cristo. Y yo te ponía aquí, bueno, puse por aquí una foto donde estábamos sirviendo en Job. Hace una semana fuimos a Job. Y algo que ahorita yo voy a dar la oportunidad a mi esposa de compartir, ¿no? Pero el punto es este, mis hermanos. La amistad que tú construyas con hermanos y hermanas, te van a ayudar a que si el día de mañana Dios mostrara que hubiera un hombre o una mujer con la cual tú quisieras casarte, esa amistad que tú construyes, esas bases que tú pones de servicio a Cristo, van a ser el fundamento en las distintas etapas que tú vas a tener en esa relación. El enfoque de amar a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, aquí algunas preguntas. ¿Qué debo hacer para construir relaciones espirituales en la iglesia? ¿Qué debo hacer? Debo invertir mi corazón, hermanos, y servir y hacer por el otro lo que yo quisiera que hicieran por mí. Y ya lo voy a compartir. Te quiero compartir un poquito de cómo fue el proceso. Nos tardamos 3 años en que fuimos amigos antes de ser novios. Pero el momento que yo supe que yo amaba a mi esposa, que yo estaba listo para amarla, es cuando yo me convencí y yo me sentía contento que independientemente, hermanos, de que mi esposa fuera mi novia o no, yo iba a estar feliz. O sea, en mi corazón yo me sentía convencido. Si ella va a ser feliz, ahora sí como la canción, va a ser feliz con otro, o como tantas canciones que hablan de eso, yo voy a estar contento, porque al final yo me sentía convencido que si ella llegaba al cielo, esa era la meta de una amistad que yo pudiera construir con ella, ¿no? Que incluso recuerdo un hermano que bromeaba conmigo, ¿no? Porque me decía, no, si se hace novia de X hermano, dice, pues va a ser el primer noviazgo en la iglesia. O sea, no iba a ser yo el novio, pero si se hacía novia de otro hermano, pues yo debería estar animado, ¿no? Pero el punto es ese, o sea, en mi corazón se convenció que yo estaba listo para amarla cuando yo dije, si es mi novia o no, al final no va a ser lo que más me va a preocupar. Lo que más me va a preocupar es amarla para que ella esté lista para ir al cielo el día que Dios la llame. Amén. Pues quiero pedirle a mi esposa que comparta un poquito, ella está aquí a mi lado,
Un poquito sobre el tema de la amistad, sobre todo. Bueno, sí, lo que dice mi esposo es, pues, muy cierto, ¿no? El construir amistades profundas. Yo me acuerdo que, pues, antes de cualquier cosa, de alguna atracción que hubiera entre él y yo, pues había una amistad, ¿verdad? Pero como yo me enfocaba en hacer amistad con todos los hermanos solteros que había en ese tiempo, ¿no? O sea, no solamente con él. A mí me gustaba amar a mis hermanos por igual, ¿verdad? Cuando me invitaban en cita, yo decía, o sea, tengo que corresponder con el mismo cariño, ¿no? Con el que me están invitando, porque a mí se me hacía como, ay, este hermano no tiene ningún interés en mí, pero me invita, ¿no? A cenar o al cine o algo, o sea, simplemente por amistad o porque, pues, le dijeron que tenía que sacar en cita a una hermana y iba y me invitaba, ¿no? Pero, o sea, algo que yo tenía muy claro es, yo amo a mis hermanos, ¿no? Y yo creo que es algo que mi esposo vio, que pues yo tenía esa como convicción, ¿no? De amar a todos mis hermanos, o sea, obviamente que yo tenía un especial interés por mi esposo, pero pues lo increíble de la iglesia es que podemos hacer amistades, ¿no? Y si es la voluntad de Dios que tú te cases con tu mejor amigo, pues qué bueno. Si no es la voluntad de Dios, vas a tener increíbles amigos en la iglesia para toda tu vida, ¿no? Entonces, eso es algo que bueno, a mí me enseñaron cuando yo llegué a la iglesia, el poder hacer amistades y sobre todo, como decía mi esposo ahorita también, el poder servir a Dios. O sea, algo que a mí me impactó mucho de mi esposo, pues era misionero, ¿no? Para empezar. Pero también él era muy servicial, siempre llegaba temprano a acomodar sillas, a hacer cosas. Entonces eso a mí pues obviamente que me impactó, ¿no? O sea, yo no me iba a fijar en alguien que no estuviera tan firme en su fe o que no estuviera sirviendo o que no viera yo que pues que ni ama a Dios ni se esfuerza en su relación con Dios, ¿no? Entonces eso es muy importante, o sea, que sean hermanos espirituales que te ayuden a crecer en tu relación con Dios y y bueno, eso, ¿no? O sea, imagínate qué triste ser alguien egoísta, que no convives, que no, o sea, nomás vas a la reunión y ya te retiras pronto a tu casa y no convives y no estás ahí. Pues qué triste, ¿no? Porque vas a estar solo, no vas a tener esas amistades profundas, divertidas, etcétera, ¿no? Lo que podemos construir en el reino. Y entonces, pues es eso, nuestra amistad fue así, o sea, como obviamente que sí había un interés, pero también al mismo tiempo desinteresada, ¿no? Como decía mi esposo, él era algo que me decía a mí, o sea, no importa que no me puedas ver, pero yo te quiero ver en el cielo, ¿no? O sea, que te caiga mal de que me esté ahí discipulando o diciendo las cosas que yo hacía mal, porque antes que todo, pues somos amigos, ¿no? Y hasta la fecha, o sea, somos amigos y eso nos sirve porque pues nos conocemos y sabemos cómo somos pues es más fácil perdonarnos, es más fácil soportarnos también, ¿verdad? Entonces, eso es lo que hacen las verdaderas amistades en el reino. Amén. Muy bien. Ok. Mi esposa no lo dice, pero pues obviamente dijo, este galán no se me va. No lo dice, ¿verdad? Oye, hermanos, pues mira, vamos a continuar. Dice la escritura, más adelante dice, porque toda la ley se resume en el solo mandato. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Es lo que dice la escritura. Que tengan cuidado porque si ustedes se muerden y se comen unos a otros, llegarán a destruirse entre ustedes mismos. ¿Cuál es la base de las relaciones? Como dijimos ahorita, relaciones basadas en el amor. Relaciones, hermanos, en las que en lugar de hacer daño a tu vida, sean de ayuda, lamentablemente, y es un hecho, o sea, las relaciones sin Dios, las relaciones donde Dios no está, son relaciones dañinas. Relaciones donde el ego es el centro, el egoísmo es el centro, la atracción física es el centro solamente, al final, y seguramente tú lo has visto. Espero no lo hayas experimentado, pero bueno, el tema es ese, o sea,
que sean relaciones que no destruyan, sino que sean relaciones que edifiquen, que fortalezcan tu vida. Y aquí obviamente hay un tema que estamos hablando de una forma espiritual y con hermanos maduros. ¿Qué sigue después de la amistad? Obviamente, vemos que aquí hay un noviazgo. Me da mucho gusto, Macay, María Cristina, ver que son novios a pesar de la distancia. Bendito Zoom, bendito Zoom. Y son de las cosas que tenemos que agradecer a la pandemia, ¿no? Pero bueno, el noviazgo, hermanos, es la etapa en la cual alguien ha decidido amar a Jesús y luego decide buscar a alguien con quien caminar en este camino de la fe. Obviamente eso es el noviazgo. Y entonces debemos de recordar algo. Una relación de noviazgo es para que me ayude a mantenerme firme, para que me edifique, no para que me atrape en sus propios pecados. Lamentablemente, hemos visto hermanos que eran fieles, servían, amaban, siendo solteros, siendo amigos, y luego se hicieron novios y parece que en lugar de bendición se convirtió en maldición. Terminaron yéndose, no pedían consejo, empezaron a hacer cosas raras y bueno, tristes historias que seguramente has escuchado. Entonces, yo necesito construir relaciones y debo estar dispuesto a amar al otro como a mí mismo, buscar lo que yo quisiera para mí, yo voy a buscar dárselo a la hermana o a la hermana. Entonces aquí hay varias preguntas. ¿Qué tipo de relaciones personales quieres? ¿Qué tipo de relaciones quieres construir en tu vida, en tus amistades, no? Dice más adelante la escritura, versículo 16, hermanos. Dice, la vida conforme al Espíritu de Dios. Y por lo tanto, estamos acá otra vez. Por lo tanto, dice, vivan según, pues, abrirle mejor. La vida, déjenme más que le abra a mi esposa aquí a Macay. Dice, por lo tanto, digo, vivan según el Espíritu de Dios, dice la Escritura. Y no busquen satisfacer sus propios malos deseos. Necesitamos construir relaciones espirituales y profundas. Acuérdense, el mundo va a querer ponernos las ideas que nos enseña el mundo, la sociedad. Pero nosotros necesitamos decidir construir relaciones espirituales y profundas. Y hablando de ser espirituales, hablemos un poco sobre el lenguaje y las palabras que utilizamos. Dice la escritura en Efesios 4, versículo 29. Bueno, aquí hay una fotografía ahí de amigos, ¿no? Personas que disfrutan el tiempo compartiendo ahí cosas. Dice la escritura, hermanos, Efesios 4, 29, dice, no digan malas palabras, sino solo palabras buenas, que edifiquen la comunidad y traigan beneficio a quienes las escuchan. Hemos oído antes que dice las palabras tienen poder, ¿no? Las palabras que nosotros decimos, hermanos, pueden también malinterpretarse. Y en las relaciones entre solteros, la forma como nos comunicamos es bien importante. Recordemos, hermanos, que venimos de una iglesia, o estamos en una iglesia, mejor dicho, que tuvo su origen en Estados Unidos, en Boston. Entonces, nosotros hemos adoptado palabras de lenguaje gringo. Entonces, por ejemplo, cuando un soltero le pide a una hermana, hablo de los hermanos que hoy tienen menos tiempo en la fe, los que tenemos 30 años en la iglesia, que nos convertimos siendo solteros, entendemos cuando se dice la palabra cita. A ver, abre tu micrófono, María Cristina, y dame tu definición cuando un hermano te pedía cita. ¿Qué era? Gracias. Pues es cuando alguien me invitaba a salir con un grupo de hermanos para poder convivir y conocernos y hacer una amistad profunda. Yo te pregunto, ¿en algún momento tú sentiste que se pudo malinterpretar? Te hablo de aquellos años, ¿eh?
Cuando alguien Ok. quería una cita, que que te pudieras sentir como, oh, tal vez el hermano quiere que yo sea su novia. ¿En algún momento tú lo sentiste así? Pues muy al principio yo no Mm, entendía mucho cómo se manejaba, pero las hermanas me enseñaron pues que no era para eso, simplemente era para construir amistades y que obviamente si la amistad se desarrollaba, pues ya entonces yo podía pues tener así como la expectativa de construir hacia un noviazgo, ¿no? Pero era un proceso. Y así como dijo tu esposa, efectivamente, o sea, el propósito no es como tener amistad con una sola persona y estar todo el tiempo ahí detrás, ¿no? Sino ok, como conocer a los demás. Ujú. exacto. Gracias, María Cristina. Fíjate que Amén. es muy interesante esto porque hay una generación de hermanos que llegaron a la iglesia, pues a lo mejor habiendo tenido algún matrimonio, habiendo tenido ya, digamos, un recorrido, ¿no? Y puede malinterpretarse cuando alguien dice, oye, te quiero invitar a una cita. Porque para algunos hermanos o hermanas pudiera representar como que estás buscando un compromiso de entrada, ¿verdad? Más allá de una amistad. Por eso yo decía que la forma como usamos las palabras en la iglesia es bien importante que no se malinterprete, porque entendemos que cuando alguien te dice, oye, ¿podemos salir en cita? Significa que estás buscando construir una amistad. Hasta ahí, ¿verdad? Entonces, es bien importante que la forma como nosotros nos sentimos con las palabras, sepamos codificar el mensaje, ¿verdad? ¿Por qué? Porque puede también, o sea, lamentablemente pudiera pasar de que una hermana pudiera emocionarse, ¿no? Si en este caso es el hombre el que toma la iniciativa de invitar en cita. Aunque también recordarán los que tienen más tiempo en la fe que en algún momento hubo lo que le llaman viceversa, donde las hermanas invitaban a los hermanos a salir en cita. Y yo me acuerdo cuando había viceversa, yo sabía que yo quería que una hermana me invitara y si alguien más se quería acercar, yo me escondía. Porque yo quería que específicamente una hermana me invitara en cita, ¿no? Entonces yo como que me escondía ya cuando la veía cerca, la hermana me la aparecía, ¿verdad? Pero bueno, eso fue cuando pasaban las viceversas. Pero originalmente, o mejor dicho, normalmente es el hombre quien invita en cita a la hermana. Entonces, hermanas, quienes escuchen esta grabación o esta clase, que la pueden escuchar, relajémonos. O sea, la iglesia nos da la libertad, como es el título de la clase, nos da la libertad de decidir si tú un día quisieras hacerte novio de alguien, novia de alguien, ¿con quién? Pero tenemos la libertad de construir amistades. Porque es muy lamentable que por tener el miedo, ay, no, yo no quiero que él se sienta que yo tengo un interés en él. Te vas a limitar o vas a perder amistades que sin duda van a ser grandes bendiciones. Nos vayamos cerrando con un resumen, que no tengo aquí el resumen, pero voy a leértelo. Cuidado, contraer a tu nueva vida cristiana las ideas que traías del mundo. Cuidado. Aquí viene un hermano que, bueno, quiso conectarse. Cuidado con traer a tu vida, a tu nueva vida cristiana las ideas del mundo. Yo te quiero preguntar algo y aquí me gustaría escuchar la opinión de alguna hermana, ¿verdad? A lo mejor Luz, a lo mejor Nancy, bueno, también María Cristina si quiere comentar. Pero ¿cómo es que en el mundo los hombres se acercan a una mujer cuando le es atractiva? Denme por favor un comentario así rapidito. ¿Cómo es la forma? O sea, ¿qué es lo que tú percibes en un hombre cuando sientes que tiene una intención hacia ti antes de venir a la iglesia? No sé si me explique. ¿Alguien quiere comentar algo de las hermanas que escuchan? Pues normalmente son como, tratan de ser empáticos
pero sus fines obviamente son para, bueno, antes todavía disfrazaban un poquito más, pero su finalidad era obviamente tener una relación sexual, así de sencillo. Y ahorita ya directamente lo dicen. Ok. Luz, ¿quieres compartir algo? No, pues yo pienso que a veces con la forma que te hablan, ¿verdad? No te dicen las cosas, cómo terminan. O sea, uno puede percibir, ¿verdad? Cuando un interés es más allá de una amistad. Y pues, eso es cuando uno está en el lugar. Sí. Y después cuando uno está con Dios, pues, no tiene que tener una habilidad para detener eso, o para no permitir. Ok. Poner su límite. Ok. Pues para empezar es difícil que alguien se te acerque, bueno, no hablo de mí, ¿no? Pero pienso en mis hermanas que les acerquen Sí. para tener una simple amistad. Ok. O sea, si se acercan es porque en el mundo, ¿verdad? En el Si mundo. se acercan es porque quieren algo más que una amistad. Muy bien. Fíjate que es un reto, hermanas, y yo lo pienso en el caso de las hermanas. Porque si tú vienes del mundo, o algo como todos, ¿verdad? Pero si tú traes el primer punto de mi resumen es, cuidado con traer a tu nueva vida cristiana las ideas que traías del mundo. Porque si tú fuiste una mujer que fuiste acosada en el mundo y luego llegas a la iglesia, a lo mejor tu primera tentación va a estar a la defensiva y no te vas a dar la oportunidad ahora sí que de creerle que el hermano tiene una intención pura. Entonces ese es mi punto, ¿verdad? Que no nos volvamos personas que nos cerremos y no demos la oportunidad al hermano de acercarse para construir una amistad, sin que tú pienses que él está pensando en un segundo paso. Entonces nada más quiero enfatizar ese tema. Entonces el siguiente punto es, nuestro enfoque debe estar en servirnos unos a otros y en construir relaciones basadas en eso, no en un ensimismamiento. Es bien lamentable, lo vuelvo a decir, cuando hermanos se han vuelto novios y luego los ves que ya no existe la iglesia para ellos. Llegan a una reunión y lo único que hacen es estar cerca el uno del otro. Y con eso no significa que no te puedas acercar a tu novia, estás en una reunión, pero significa que estás en un tiempo donde hay oportunidad de convivir con otros. Entonces es bien importante, hermanos, es muy especial cuando ves ejemplos de noviazgos que se mantienen sirviendo, que entienden que su corazón principalmente es de Cristo. Porque ¿sabes qué es lo interesante? Lo que yo te compartí aquí, la fotografía que te compartía de mi esposa y bueno, de nosotros como familia, algo que hemos entendido es que si nosotros no cuidamos nuestro corazón, van a venir retos, hermanos, en el matrimonio, en la crianza de los hijos, en el ministerio, quienes servimos como ministros, donde el enfoque de ser amigos y el enfoque de servir a Dios antes que a nosotros mismos nos va a sacar adelante. Entonces, estás construyendo la base de lo que va a venir. Entonces, es bien importante que trabajes con las bases correctas, que no te dejes ensimismar. Amén. Tercer punto, cuando esas relaciones se construyen bien, cuando construyes amistades así, Dios se va a encargar de mostrarte con quién puedes considerar pasar a una etapa sentimental. También lo mismo. Hay ejemplos bien especiales donde el hermano menos agraciado se hizo esposo de una hermana que a lo mejor era muy cotizada en su congregación, etcétera, etcétera. Pero el corazón del hermano fue lo que conquistó a la hermana, porque era un hermano que servía. Entonces el tema es ese, o sea, Dios te va a mostrar claramente cuando estás enfocado en servir.
Espíritu mata carita, dice mi esposa. ¿Está bien? Ok. Y algo importante, hermanos, ya estoy cerrando. Cuidemos nuestro lenguaje, ¿no? Dios quiere, hermanos, que disfrutemos nuestra libertad, pero que esa libertad no se convierta en libertad. Que Dios nos permita construir buenas, digamos, trayectorias espirituales. Y voy a decirte algo. Tú tienes y vas a encontrar en la iglesia buenos y malos ejemplos de relaciones que se construyeron bien o relaciones que se construyeron mal. Y lamentablemente vas a encontrarlos. Entonces tú vas a decidir seguir el ejemplo que tú decidas seguir, ¿no? Ahora sí que va a ser vas a tener la opción de hacerlo. Y por último, pide consejo, hermano. Busca ayuda, o sea, no seas alguien orgulloso, no seas alguien orgullosa. Dios quiere bendecirte, pero va a usar el consejo, obviamente la Biblia, y lo mismo. Así como sea tu matrimonio, tus amistades hoy, así como sea tu noviazgo hoy, mañana va a llegar el matrimonio. Y si no eres alguien humilde que pide consejo, vas a sufrir. Te lo puedo garantizar, lamentablemente. Amén. Pues esta es la clase que te quiero compartir. Espero te pueda ser útil. Vamos a hacer una oración. Cancelamos la grabación y luego ya si alguien quiere compartir algo o preguntar algo incluso, podemos hacerlo, ¿no? Vamos a hacer una oración. Señor, muy buenas tardes, Dios. Gracias por esta oportunidad que hemos tenido de compartir esta clase, mi esposa y yo. Gracias por nuestros hermanos solteros. Te pedimos que bendiga sus vidas. Te pedimos que bendiga sus sueños. Te pedimos, Padre, que te quedes con cada uno de ellos donde estén. Quien tiene el sueño de tener un novio, una novia, de casarse, que tú bendigas, muestres quién es esa persona. Pero sobre todo, Dios, que bendigas las amistades que tienen cada uno de ellos, independientemente de cualquier situación que vaya a venir o cualquier bendición o decisión que se tome en el futuro. Gracias por mis hermanos. Bendice esta clase y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Déjame, voy a parar la grabación, hermanos, y luego abrimos micrófonos para quien quiera compartir. Dame un segundo.